Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más a nuestro programa de Token City. Soy Rocío Álvarez Osorio y bueno, hoy tenemos una mesa redonda muy especial. Hoy vamos a hablar de lo que es emprendimiento, de lo que es financiación y de lo que es tokenización en el entorno de la Unión Europea. Y antes de empezar, quiero recordar qué es Token City. En Token City hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica, así como todas las capas regulatorias para que cualquier compañía, institución financiera, asset manager pueda hacer lo que es la emisión, gestión y negociación de lo que son los famosos security tokens. ¿En qué consisten los security tokens? Bueno, pues son tokens que están respaldados por acciones, bonos, fondos. Y bueno, actualmente estamos en el sandbox de la CNMV creando la primera bolsa de valores regulada sobre la tecnología blockchain. Y bueno, ¿para qué utilizan generalmente las compañías esta tecnología? Pues es un nuevo canal de financiación que es más ágil, da muchísima seguridad y puedes acceder a un universo de inversores a nivel global. Dicho esto, ¿por qué estamos aquí? Justo tenemos esta mesa redonda hoy. Pues como muchos de vosotros ya sabéis, antes de verano, Woman Startup Community, fundada por Teresa Larcós, nos concedió, entre otras muchísimas emprendedoras también del ecosistema a nivel internacional, el premio UU Prize de ciberseguridad y tecnología blockchain. Pues gracias a la concesión de ese premio, en el Parlamento Europeo, la eurodiputada Susana Solís nos invitó la semana pasada a tener un encuentro bueno, pues justo en la Unión Europea, con la Comisión Europea, había diferentes stakeholders para bueno, pues explicar un poquito en qué consistían cada uno de nuestros proyectos, explicar qué inquietudes teníamos a la hora de emprender y sobre todo se quedó recalcado encima de la mesa, sobre todo a la hora de poder acceder a financiación. Y bueno, gracias a eso, pues hoy es una de nuestras ponentes en la mesa redonda. Entonces voy a dar paso a todos nuestros invitados en la mesa redonda para hablar hoy de emprendimiento, financiación y tokenización europea. Por un lado tenemos a Susana Solís, que es eurodiputada en el Parlamento Europeo en el partido Renew Europe. Bienvenida, muchísimas gracias, Susana. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Un placer estar aquí. Encantada, sobre todo porque acaba de llegar, recién llegada, ¿no? Recién llegada de Estrasburgo. De Estrasburgo. Por otra parte tenemos a María Teresa Larcós, que es consejera independiente y presidenta de Woman Startup Community. Muy buenas tardes, María Teresa. Hola. Bienvenida. Buenas tardes y encantada de estar con vosotras. Y luego, por otra parte, tenemos a Yael Ocnin, que es fundadora y CEO de Token City, que da nombre al programa. Y luego tendremos a nivel online a bueno, pues, un habitual con nosotros, que es Alfredo Muñoz, profesor de Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y of Counsel en Grant Thornton. Pues vamos a empezar, sobre todo, María Teresa, la razón por la cual estamos aquí es bueno, pues, por la iniciativa de Woman Startup Community. Lo primero de todo, me gustaría que nos explicaras cómo y por qué surge Woman Startup Community. Pues es muy buena pregunta. Pues surge de forma espontánea. La sociedad civil, las emprendedoras, en un momento dado, pues contactan con ejecutivas y una de ellas soy yo, para pedir ayuda. Y nos pedían pues que de alguna forma les condujéramos o les guiáramos en cómo lanzar su marca, cómo hacer un plan estratégico, en plan informal, tomando un café. Y bueno, llegó un punto que eso tenía que materializarse en un proyecto, hacer una serie de procesos y formalizarlo. Entonces, las que éramos más amigas decidimos crear una asociación para que esta energía que había surgido de forma espontánea se materializara en algo, en un proyecto más grande. Y bueno, pues así empezamos a reunirnos. Vosotras habéis estado en nuestras reuniones y habéis sido ponentes todas, pues creando un gran foro que es Inspiring Women Leaders in the Digital Era, que vamos a hacer ya la 8ª edición. Creamos también un think tank, que es la única, que es analizar cuáles son las barreras de las mujeres para ser emprendedoras. Y una tercera causa, que es la formación. Entonces, de alguna forma, trasladamos cuáles son las barreras y materializamos las oportunidades a través de esa visibilización y a través de esa inspiración que hacemos a las siguientes generaciones, ¿no? Y bueno, pues cada vez os sumáis más, vosotras también estáis aquí ayudándonos a dar visibilidad a este proyecto, a vosotras que sois emprendedoras y también a que contemos todas cómo podemos crear riqueza en nuestros países a través de estos proyectos innovadores, que es lo que nos interesa. Oye, y lanzo la primera pregunta. Sobre todo, ¿qué desafíos específicos creéis que enfrentan las mujeres emprendedoras en la actualidad?
primero creérselo y que emprendan más, porque solo un 17% de la base de emprendedoras son mujeres y cofundadoras casi el 15%, o sea, solo no llega ni al 5% que son solo mujeres emprendedoras. Y probar las cosas, ¿no? El que haya más referentes que inspiren a otras mujeres que quieran elegir este camino y no saben cómo hacerlo. Luego hay una barrera que es barrera de saber cómo materializar ese proyecto en una realidad, que es formativa, que es tanto para hombres como para mujeres. Todo el mundo tenemos una idea, un sueño que queremos materializar, pero ¿y por dónde empiezo, no? Pues el poder poner en marcha un programa de formación muy ABC para gente que es más senior, que es normalmente el perfil del emprendedor en general, y lanzarse, ¿no? Y luego hay una barrera que es generalizada, que es la barrera financiera. Para que os hagáis una idea, según el Banco Europeo de Inversiones, solo el 3% de las inversiones se hacen en proyectos innovadores de mujeres. Entonces, si hay 17% de media en Europa, vamos a poner, pues hay un gap. Tenemos que de alguna forma este gap reducirlo para que esos proyectos escalen más rápido y puedan de alguna forma crear más riqueza y hacerse grandes como el vuestro, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Yo creo que Teresa ha explicado muy bien cuáles son las barreras. Tengo que decir que para mí ha sido un placer contar con vosotras, un honor, un placer y aprender de vosotras en el Parlamento Europeo, porque es precisamente ese tipo de eventos donde podemos pues transmitir cuáles son las inquietudes, cómo tienen que ser las próximas legislaciones de la Unión Europea, qué tenemos que hacer para incentivar el emprendimiento femenino, los que realmente nos valen a nosotros los legisladores. Y yo creo que siempre que hablamos de este tema en la Unión Europea es que parece que conocemos muy bien las barreras y Teresa las ha explicado, pero nos falta cuáles son las palancas para revertir esos números, ¿no? Como decías antes, yo tenía entendido que solo el 2% de Venture Capital iba a empresas fundadas por mujeres, ¿no? Que es terrible y es un dato que repetimos. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer a nivel europeo para fomentar el emprendimiento femenino? Sin duda, emprender es difícil para hombres y para mujeres, pero las mujeres tenemos todavía un pasito más complicado. La conciliación, que a lo mejor no has nombrado, es otro más, pero el acceso a capital es muy significativo, es una de las mayores barreras y ahí estamos teniendo varias iniciativas a nivel europeo de cómo poder acceder a los fondos europeos, que bueno, hay muchísima confusión respecto a los fondos, pero es verdad que hay fondos específicos y que la Unión Europea intenta promover fondos específicos para mujeres innovadoras. Necesitamos también poder medir, poder tener datos. Estamos hablando de un índice, que nos mida esa diversidad innovadora, ¿no? y desde género, que permita al final luego tomar medidas y aceptar con las políticas. Y en eso es lo que estamos trabajando a nivel europeo, porque significa tener mujeres emprendedoras, significa diversidad. La diversidad al final se transforma en empresas mucho más exitosas. También al final las empresas con más mujeres tienen menos riesgo incluso, son más duraderas y por lo tanto sabemos que este es el camino y hay que tomar medidas. Así que muchas gracias porque nos habéis dado muchísimos inputs, ¿no?, entre estas reuniones para poder cambiar las cosas a nivel europeo. Bueno, pues yo agradecer el espacio, o sea, al final es esa semillita, ¿no? Para poder entablar, bueno, pues empezar a trabajar esa relación, por lo menos por la parte del emprendimiento y la parte de las diferentes comunidades, ¿no? Y sobre todo porque hemos sentido desde hace casi 10 años que estamos aquí luchando que las instituciones se acercan a la sociedad, porque eso es muy importante. Y a mí me ha encantado porque digamos que de alguna forma se ha energizado todos los equipos, todas las emprendedoras se han sentido escuchadas y una institución que nos parece muy lejana, como muy seria, como que es inalcanzable y que la hayamos podido llegar a ella, pues da mucha fuerza para seguir luchando por los proyectos y por eso también pues os lo agradecemos muchísimo, tanto digamos, al gabinete de la presidenta del Parlamento como a ti que tuviste la iniciativa de, al ver estos premios y estar como ponente en nuestro congreso, el decir veniros porque me parece que tenéis unos proyectos maravillosos y tienen que ser escuchados y realmente yo creo que es un paso para mí, para todas, ha sido magnífico y bueno, de hecho estamos haciendo un mini documento que te vamos a hacer llegar de forma muy simplificada qué cosas se podrían hacer
de forma priorizada para poder de alguna forma fomentar más vocaciones y las que hay, acelerarlas. Eso es, porque hemos visto la presidenta del Parlamento Europeo está muy implicado, ¿no?, con el emprendimiento femenino. La Comisión de Mujer, donde yo trabajo, también está implicado, pero yo siempre digo que esto tiene que ser algo transversal a todas las políticas de la Unión Europea, ¿no? Y por tanto tenemos que actuar a todos los niveles, y agradezco mucho pues todos los inputs que podáis tener, y sobre todo que es muy importante hacer networking femenino, ¿no? Yo creo que eso es algo de dar visibilidad a estas mujeres tan inspiradoras, y networking femenino, asociarnos y bueno, pues cambiar el y además que hay una oportunidad enorme, porque yo, que soy consejera independiente de un par de empresas que son pymes multinacionales, ahora el buen gobierno corporativo dice que en las inversiones a empresas, startups o empresas innovadoras va a haber un KPI que va a ser muy considerado, que es en qué diriges tus inversiones, a empresas solo fundadas por hombres o cofundadas por hombres y mujeres, y ese KPI de diversidad en la inversión va a tenerse mucho en cuenta. Entonces yo creo que estamos por el buen camino, porque desde el Consejo ya se está diciendo que ese puente entre los consejos y los ecosistemas también tiene que ser diverso, y eso nos ayuda a nosotras a impulsarnos, ¿no? No está legislado, pero ya es una, digamos, una pauta que viene de Inglaterra, que son los más avanzados en temas de buen gobierno corporativo, y la Asociación Internacional que de alguna forma traslada estas nuevas buenas prácticas, pues ya nos lo ha dicho el Instituto de Consejeros y Administradores, que esas inversiones tienen que ser diversas también. Eso, efectivamente, unas cosas que se repetían una y otra vez en el encuentro que tuvimos era, y que acabamos de comentar, la dificultad al acceso respecto a la financiación en compañías, ¿no? Entonces, en este aspecto, Susana, ¿cuáles son, para tener claros y mandar ese mensaje, las principales fuentes de financiación disponibles para las empresas europeas desde la Unión Europea? Bueno, cuando hablamos de fondos, todo el mundo tiene en mente siempre los fondos de recuperación, ¿no? Pero yo siempre digo que estos son fondos extraordinarios con un mecanismo muy complicado. Tan complicado es que, bueno, pues al final vemos que muy pocas empresas pequeñas o startups pueden llegar a los fondos, ¿no? Tienen un proceso al final muy burocrático. Pero no nos podemos olvidar de los fondos que tenemos, que son los ordinarios, ¿no? Tenemos fondos de gestión que llamamos compartida, como son los fondos FEDER, con el Fondo Social Europeo, donde hay programas para emprendedores. Pero, por supuesto, tenemos también el Fondo Horizonte Europa, que son de gestión directa, donde podéis aplicar directamente con instrumentos muy potentes, como es el Instituto Europeo de Tecnología o el Consejo Europeo de Innovación, y ahí tenemos aceleradores. Entramos en el capital de las empresas y, sobre todo, se fomenta el emprendimiento femenino con programas muy específicos, porque si algo está claro es que necesitamos mucho más venture capital en Europa, y algo que también ahora se está volviendo a dar una vuelta, y ahora que se va a revisar el marco financiero, es esto es poco. Esto es muy poco. O sea, hablamos de Horizonte Europa, hablamos de estos fondos, pero esto no es suficiente, y tenemos que ver cómo podemos reforzar todos estos programas. Y luego tenemos, por cierto, el programa más grande que tiene la Unión Europea para ayudar a las pymes, a las startups, que es InvestEU, que se hace, como sabéis, a través del Banco Europeo de Inversiones con garantías. Pero, como digo, estamos muy lejos, y lo sabéis muy bien, de lo que Estados Unidos, de otras potencias, y sí que hemos puesto programas muy importantes para tener lo que nosotros llamamos nuestra fábrica de unicornios europea, ¿no? Pero evidentemente se están dando los pasos, hay muchos fondos, yo creo que hay mucha complejidad, y necesitamos, no yo nada más llegar al Parlamento Europeo, hice una guía de fondos para poder explicar a la gente cómo podía acceder a ellos. Y nos falta una especie como de ventanilla única, ¿no? Donde al final tú, como emprendedor, en este todo sector, recogido y saber, puedas sí, saber. Eso nos falta, eso es tremendo. Y al final sientes un poco de impotencia, porque sabiendo que hay tantos fondos a nuestra disposición, tengamos tan poca capilaridad y al final tarden tanto en llegar a las empresas. Yo creo que hay un problema enorme, y es la burocracia, ¿no? Y algo que hablamos siempre con el comisario, y cuando hablamos de pymes o de pequeñas y medianas empresas, es que hay que simplificar. Tenemos una regulación complicadísima y al final pues impacta en los fondos. Hablamos de fondos, hablamos de Venture Capital, pero es cierto que al final los Venture Capital acaban invirtiendo en muy poquitas compañías a lo largo del año, y efectivamente hay millones de compañías, ¿no? Entonces, Yael,
en este nuevo mundo, tenemos la financiación, se abre una nueva era que viene de la mano de lo que es la tokenización. Europa lleva años abogando por ello, entonces sí que me gustaría que explicaras de una manera muy sencilla, siempre estamos intentando bajar a terreno, qué es la tokenización y cómo está transformando el acceso de financiación a las compañías. Bueno, la tokenización es la digitalización en blockchain de cualquier forma de utilidad, de valor, de activo, etcétera. Dicho muy sencillo, es la capacidad de la riqueza, cualquier forma de riqueza, digitalizarla, fraccionarla y representarla en pequeñas unidades que se llaman tokens. ¿Por qué esto es importante? Bueno, nosotros solemos decir que es una manera de abrir la riqueza al mundo. ¿Y por qué esto impacta la financiación de las compañías? Porque en el fondo nosotros pensamos en la financiación de las compañías desde la perspectiva, pensando en una financiación pública, pero pensando también en una financiación privada. ¿Dónde están esas fuentes de financiación? Según el informe que se ha publicado recientemente, el último informe de la riqueza mundial, más o menos la mitad, el 45% de la riqueza mundial está en manos de grandes patrimonios. Hay que facilitar canales, hay que facilitar los canales de inversión de esos grandes patrimonios hacia nuevas empresas emergentes o empresas en crecimiento, ¿vale? Porque entiendo que son empresas que están creando riquezas y que están creando el desarrollo del futuro y el desarrollo de la sociedad, etcétera. Pero es que luego también se nos olvida, porque hablamos de venture capital, etcétera, que es que el otro 55% de la riqueza del mundo está en manos de pequeños inversores. Y lo que desde luego casi no existe para nada son canales simples de financiación de pequeños inversores en nuevas compañías. Estos canales simples de financiación, la tokenización justamente facilita ese acceso a la financiación por parte de este gran público que concentra el 55% de la riqueza del mundo. Y además este canal también es una manera de permitir que todos estos pequeños inversores también vayan incrementando su patrimonio, es decir, ayudan a desarrollar la economía porque invierten en estas compañías, pero también ellos pueden acceder a productos financieros que antes eran inaccesibles, porque al fragmentarlo con pequeñas cantidades pueden invertir, se pueden ir construyendo un portfolio de inversiones e ir incrementando su riqueza. Entonces, ¿favorece un mecanismo y un canal alternativo? Sí, pero también lo que favorece es una forma nueva de poder participar en la creación de riqueza y también de poder repartir la riqueza, ¿no? Totalmente, aquí se habla también mucho incluso de las propias comunidades, de las propias compañías, ¿no? Es decir, tienen muchísimo valor alrededor que ni siquiera se percatan de ella para poder encapsular mediante la digitalización de esas acciones, de esa deuda, de esos bonos y poder entregarlos de manera digital a su propia comunidad sin tener que estar accediendo quizá incluso a requisitos que tú comentabas a veces tan complejos a la hora de poder acceder a otro tipo de financiación. Pues ahora quiero dar paso a Alfredo Muñoz, para que nos cuente un poquito sobre qué regulación existe actualmente en Europa respecto a la tokenización de activos. Es cierto que estamos en el sector, es una tecnología, blockchain, se está construyendo encima de esa tecnología diferentes soluciones. ¿Cuál es el marco normativo, Alfredo? ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme y enhorabuena por el programa a Token City, a ti y a Yael por las invitadas que habéis traído. Y aprovecho para dar la enhorabuena a la eurodiputada porque desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión de las instituciones europeas, yo creo que se ha decidido que Europa tenga una posición de privilegio o una posición de lanzadera en este marco, ¿no? Así que muchísimas gracias a todo lo que se está haciendo desde allí porque lo estamos viendo, ¿no? Y estamos acogiendo proyectos que están siendo internacionales, que por ejemplo vienen de LATAM y vienen aquí a Europa porque se puede tokenizar. Y esto es muy innovador. Lo estamos viendo como prestadores de servicios que en Estados Unidos tienen problemas con la SEC, pues están siendo aquí acogidos en España o en Europa, en Alemania, en Luxemburgo, para poder desarrollar sus aplicaciones. Aquí, por ejemplo, la semana pasada se ha sabido que dos grandes exchange, como son Coinbase o Kraken, pues acaban de obtener el registro del Banco de España, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy importante porque Europa tiene que salir y tiene que progresar, ¿no? Y aquí hay unas nuevas tecnologías y hay una nueva capacidad de desarrollar negocios en el que es importante que tengamos una innovación y tengamos
seamos lanzadera, es decir, que podamos acoger a aquellas personas o aquellas empresas que pudieran tener problemas por cuestiones regulatorias en otros estados porque la regulación va tarde y decidirán venir aquí a Europa porque hay un sistema jurídico que les acoge. Rápidamente contestando a tu pregunta, a nivel europeo hay dos reglamentos muy importantes en materia de tokenización. Uno es el del régimen piloto de infraestructuras de mercado en tecnología de registro distribuido. Aquí en España se ha traducido por descentralizado, pero es distribuido. Y esta es muy importante porque es la que nos está permitiendo tokenizar en infraestructuras de mercado instrumentos financieros, acciones, bonos, cualquier tipo de deuda y participaciones en fondos de inversión, con unos límites. Es un régimen piloto, ya lo sabemos. Las sociedades que quieran tokenizar acciones o los fondos tienen un límite de que no pueden tener más de una capitalización de 500 millones y en nivel de deuda tenemos hasta 1.000 millones de euros. Se va a quedar pequeño. Estoy seguro que plataformas como las de Token City, aquellas que están en el sandbox y que esperamos que en breve tengáis la correspondiente licencia y todo el mundo pueda demandar vuestros servicios, creo que os vais a quedar pequeños. Ojalá que nos quedemos pequeños pronto. Tienes toda la razón. Por tanto, es posible que la regulación europea tenga que modificarse, porque además estamos viendo que todos son eficiencias. Es decir, que prácticamente ninguno de los riesgos que se habían avisado que pudieran ocurrir en el uso de esta tecnología se está produciendo, que el supervisor está haciendo una labor muy interesante y que en todos los Estados miembros, casi todos están desarrollando muy adecuadamente pruebas piloto, régimen piloto, y por lo tanto lo normal es que en un par de años o 3 puede ser que estamos sustituyendo todo el sistema de contratación de sistemas de anotaciones en cuenta por sistemas de registro distribuido. Quisiera recordar que las plataformas ahora te pueden hacer la compensación, liquidación y registro en segundos, frente a lo que venía ocurriendo que eran más 2 días, ¿no? Y entonces esto es importante porque es un ahorro de costes y es un ahorro de intermediarios, un ahorro de tiempo y que me da, y ya él ha hecho alguna mención a ello, me permite facilitar o democratizar el acceso a la financiación y además me genera bolsas de liquidez inmediata, instantánea. Y esto es muy importante también para las pymes, porque las pymes ahora mismo no tienen acceso a una financiación alternativa más allá de la bancaria. Lo tienen muy complicado, ¿no? O las startups que están buscando financiación en fórmulas extrañas a veces, ¿no? Y yo creo que la tokenización nos va a permitir crear infraestructuras de mercado ad hoc para determinados tipos de empresas, ¿no? De transversales o verticales, y que pueden abarcar sectores o no, por tamaño. Entonces, esto va a permitir una diversidad en la tokenización y una diversidad en la obtención de financiación. Vamos a poder llevar muchos más proyectos de distinto tamaño a una financiación que no es bancaria, y por lo tanto vamos a poder, iba a decir obviar, pero soslayar en gran parte las crisis financieras que derivan de la situación bancaria, que como es cíclico, pues siempre andaremos con situaciones de mercados expansivos y mercados que se retrotraen. Pero con una financiación alternativa, como permite la tokenización, creo que se va a dar una alternativa a esas pymes y a los mercados de startups. En el ámbito, el otro reglamento de tokenización para los instrumentos financieros es MiCA, que todavía tenemos que esperar aproximadamente 1 año y pico para poder tokenizar. Ahí iremos a tokenizar todo lo que no sea instrumentos financieros, pero tenemos un problema porque los NFTs se han quedado fuera del reglamento MiCA. Esto es un error y lo llevo reprochando al Parlamento Europeo, porque en la Comisión sí estaba, pero el Parlamento Europeo decidió al final sacarlo porque fue el Consejo Europeo el que decidió y el Parlamento aceptó. Creo que los NFTs van a dar problemas porque, por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido acaba de regular y ha entrado en vigor ahora en septiembre una ley que permite tokenizar todos los títulos valores. Lo que aquí, por ejemplo, conocemos como pagarés, letras o los conocimientos de embarque. Y estos son NFTs, son efectos comerciales, títulos valores. Estos no estarían regulados bajo el ámbito de MiCA. Como aquí se generaliza el uso y algún legislador nacional le dé los mismos efectos al pagaré electrónico que al pagaré digital, pues puede ser que se generalice. Y el pagaré es una fórmula de financiación extraordinaria para las pymes. No tenemos una regulación europea a esos niveles. Por lo tanto, el marco comunitario pues debería desarrollarlo. Y en el ámbito de MiCA, pues tenemos el dinero tokenizado, que ese sí que nos va a ayudar mucho, y eso hay que decirlo, que creo que el Parlamento Europeo ha hecho una buena labor, quizás un poco tímida, porque hay miedo todavía a ver qué ocurre con la soberanía monetaria, etcétera, y no podemos tirarnos al monte, pero creo que se está desarrollando una interesante labor de cuáles son los instrumentos de pago tokenizados que vamos a permitir, que por ejemplo van a mejorar considerablemente el funcionamiento de plataformas como la vuestra, como Token City, porque nos van a permitir eliminar prácticamente los riesgos financieros al introducir operaciones atómicas de entrega contra pago, entrega del instrumento financiero contra el pago, siempre que ambos sean tokenizados. Bueno, si me dejas, ya sabes que acuerdo. Ya, tenemos que cortar.
No, te quiero... muchísimas gracias, Alfredo. O sea, siempre dice, ¿cuánto tiempo me dejas? ¿Cuánto tiempo? Y entonces va como una escopeta. Pero no, o sea, es maravilloso cómo lo resumes, cómo lo comprimes y todo el valor que aportas. Desde aquí, un fuertísimo abrazo y te esperamos en 2 semanas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí siempre a veces se habla efectivamente de tokenización, nuevos canales de financiación, pero vamos a poner ejemplos en concreto para que la gente nos entienda qué tipo de compañías a día de hoy están creando esos nuevos canales de financiación. Yael, cuéntanos. A ver, es que nosotros estamos teniendo casos de uso en sectores muy diversos, ¿vale? Bueno, el que está traccionando más, porque es como más fácil de entender por parte de todos, es el sector inmobiliario. Tenemos muchos casos de uso en el sector inmobiliario en el que promotoras utilizan pues, la tokenización para crearse su propio canal de financiación a la hora de desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios. Ese es como muy típico. Pero de manera similar nos pasa eso también en el sector de energías renovables, para desarrollar infraestructuras renovables. También pasa en sectores en los que los negocios tienen como mucha comunidad alrededor. Por ejemplo, en el ámbito de la música, tokenizar en royalties futuros, o en el ámbito del cine. Y luego, pues también tenemos casos de uso en ámbitos más corporativos, para dinamizar, vamos a decir, incentivar a toda la propia comunidad de empleados dentro de la organización, en ámbitos más financieros, con el fin de, pues como estaba comentando antes, de poder acceder a un público más retail, más minorista de inversores, es decir, poder tokenizar activos financieros para facilitar, además de su gestión, el alcance hacia públicos más globales y más minoristas. Es bastante generalizado, es decir, es una tecnología muy transversal y las compañías son muy creativas a la hora de encontrar la forma de diseñarlo para, o sea, encapsular cualquier forma de valor para poder interactuar con su ecosistema. Y en esto yo quiero recuperar un poquito, efectivamente, y aquí, vamos, involucro a toda la mesa y quiero salir de aquí con a ver si podemos cerrar un acuerdo de intenciones. Teresa decía que efectivamente cuando volvimos del viaje de Bruselas, decía, creo que ha sido maravilloso y sería muy bueno el que cada una de nosotras, en función de la experiencia, pudiéramos hacer ellos iban a hacer un documento y aportarán las sugerencias, cada una aportará sugerencias en las cuales pues igual, pues se podría intentar colaborar o aunar fuerzas conjuntamente, tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Entonces, yo aquí, desde Token City, en ese aspecto sí que queremos, el poner nuestro compromiso encima de la mesa, ¿no? Ya que efectivamente se ha puesto de relieve esa dificultad respecto al acceso de la financiación de las compañías, pues para poder ayudar, poder impulsar, si es posible, conjuntamente con la Unión Europea, el hecho de crear nuevos canales de financiación que tengan la tokenización quizá un punto importante, sobre todo estábamos porque había un problema de financiación, pero un problema de financiación en concreto con las empresas lideradas o que hubiera una mujer, ¿no?, dentro del equipo. Entonces, nuestro compromiso es intentar el poder trabajar conjuntamente en una solución que tenga que ver con nuevos canales de financiación tokenizadas para compañías lideradas por mujeres, con todos los beneficios que ello supone, ¿vale? Respecto a facilitar esa financiación y que tengan acceso inversores globales para poder ayudarlas. O sea que aquí yo te hago entrega de esto, Susana, para si podemos a partir de aquí poner esa semilla, sembrarla y poder trabajar y colaborar juntas en esa vertical, porque yo creo también que desde Token City o desde otro tipo de plataformas se pueden hacer cosas maravillosas. Seguro, cojo el testigo. Además, gracias por lo bien que lo explicáis, porque es un tema complejo, ¿no? Cuando votamos por reglamentos como el MiCA, que Alfredo no lo ha explicado, pero esto ha durado años de negociación, que al final acabamos siempre teniendo, como os explicamos muy bien en el Parlamento, teniendo que negociar entre 3 instituciones, acabamos el sector se queja de que cuando entre en vigor MiCA estará ya desactualizado. Pero eso es otra cosa, la tecnología va por delante de la regulación siempre, pero efectivamente cojo el testigo, tenemos que trabajar en este campo, hay que dar más visibilidad a las mujeres en estos sectores y desde luego que si tenéis un documento que podamos trabajar,
sería maravilloso, porque eso nos ayuda a muchos. Vosotros sois los que estáis en el terreno y conocéis bien lo que se puede aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos llegado a su fin del programa de hoy. Muchísimas gracias, Teresa, Yael, Susana. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, ya hemos sembrado una semilla, ¿verdad? Para ver si poquito a poco va creciendo y se convierte en un árbol frondoso, maravilloso, en el cual se puedan empezar a colgar columpios, crear nidos de aves, y eso vaya floreciendo y crear un campo maravilloso. Pues muchas gracias por unir fuerzas y te mandaremos las 12 propuestas de las 12 compañeras que estuvieron. Bueno, pues muchísimas gracias, hemos llegado a su fin y nos vemos, yo no sé si nos veremos el jueves que viene porque no sé si es fiesta, tengo que consultarlo, pero bueno, nos vemos todos los jueves a las 7 de la tarde. Muy buenas tardes.